Buenos días, hermanos. Les solicito que abran sus Biblias para que todos podamos leer la palabra del Señor, que está en Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 20. Versículo 15 al 20 de Efesios 5. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Gamaliel, por esta gran lectura. La palabra del Señor. Como decía nuestro hermano Julio, es una tercera incursión, realmente una cuarta, porque en Navidad, aprovechando del gran tema del Espíritu Santo, también vimos cómo intervino el Espíritu Santo en todo lo que fue la encarnación de nuestro Señor y su ministerio, incluso resurrección. Es impactante, digamos, cuando uno comienza a estudiar al Espíritu Santo, descubre que no sabe nada de Él, porque es tanto lo que dice la Escritura, pero tanto lo que se dice de Él, pero sin base escritural. Bueno, ya hemos considerado que al recibir a Cristo, esto fue lo primero que vimos, como nuestro Salvador, junto con el nuevo nacimiento, desde ese momento el Espíritu Santo está morando en nosotros. No constituye una experiencia secular, una segunda experiencia, sino que desde ese momento el Señor dice: eres mi hijo y te sello con el Espíritu Santo, y queda en nuestra vida para guiarnos desde ese mismo instante. Es una provisión de Dios. El Espíritu Santo nos sella, se constituye en nuestras arras. Dijimos que la idea de arras es de garantías. Se constituye en nuestro paracleto, es decir, lo que se traduce normalmente como consolador. Eso significa que nos enseña, nos transforma, nos va haciendo cada día más parecidos a Cristo, nos consuela, aboga por nosotros y simultáneamente nos bautiza, siendo inmersos para siempre en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? En Efesios 5, Pablo le dice a los hermanos, y recién fue leída esta cita: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo primero que notamos es que no se nos dice en forma imperativa aquí que recibamos el sello del Espíritu. Nunca se dijo de esa manera. Ni se dice que recibamos al Paracleto, pero sí se dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un imperativo. Esto significa que es algo que sí, en lo que sí actúa nuestra voluntad. Y por lo tanto ella es activa en esto de ser llenos del Espíritu Santo, y es posterior a los primeros efectos del nuevo nacimiento. No se necesita decir que recibamos al Espíritu, pues es algo que Dios hace en el momento de nuestra convención en forma simultánea. Pero sí se nos dice que seamos llenos del Espíritu, pues en ello sí está involucrada nuestra actitud. Cuando se nos dice algo y se nos dice de forma imperativa, es porque algo depende de nosotros. Bueno, con la Biblia abierta vamos a intentar ir aclarando este tremendo punto. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo?
Una respuesta muy sencilla, una respuesta de libro, sería: la llenura del Espíritu es o constituye en que el Espíritu está cumpliendo en el creyente todo lo que Él vino a ejecutar en ese corazón. Cuando el Espíritu se le da cabida para que pueda actuar, la intención de Él es llenarlo todo. Pablo dice a los filipenses, y lo veíamos hace poco, antes de iniciar el estudio de Apocalipsis, estudiamos Filipenses completo en la reunión de oración. Dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Continúo adelante buscando ser, es lo que está diciendo Pablo, continúo adelante buscando ser lo que el Señor quiso que yo fuera desde un principio. Hermano querido, todos somos un proyecto en acción, y somos un proyecto en acción desde el momento mismo que conocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto lo he dicho muchas veces, no es que me haya olvidado, que ya lo he dicho y lo estoy repitiendo, porque es demasiado importante. Un cristiano no es un ser pasivo, un cristiano es un ser en acción, es un ser en trabajo, es un diamante que está siendo pulido por el Espíritu Santo. Y Pablo, incluso un hombre ejemplar, un hombre que puede decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir eso? Pero Pablo lo puede decir porque es un hombre lleno del Espíritu Santo, justamente. Es un hombre dominado, controlado absolutamente por el Espíritu Santo. Así que él lo que dice: bueno, cuando el Señor me llamó, cuando el Señor allí en mi viaje a Damasco me tiró del caballo y habló a mi corazón y yo me convertí, bueno, desde ese mismo momento, y no solo ese momento, sino que aún desde mucho antes, pero desde ese momento comienza a hacerse práctico, a hacerse real lo que el Señor quería o quiere para mí desde el principio y antes de la fundación del mundo. Entonces, yo lo que trato, dice Pablo, es de alcanzar esas cosas que el Señor quiere para mí, que tiene para mí, preparadas desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, ¿hay fuerzas en Pablo para hacer esto? ¿Puede él lograr las metas que Dios tiene para él en forma completa, y sabiendo que una de las metas básicas no solamente son cosas hacia afuera, sino que gran parte de las metas son cosas hacia adentro? Por ejemplo, el Señor, una de las cosas fundamentales que quiere de cada uno de sus hijos, nos asió, como dice el apóstol Pablo, para que un día fuésemos semejantes a Cristo. Esa es una meta de gran trabajo y hacia adentro. Pero hay fuerzas en ti, hay fuerzas en Pablo para lograr las metas que Dios tiene para él. ¿Quién es el que hace que logremos acercarnos a las maravillosas metas de ser lo que Cristo quiso que fuéramos desde el mismo momento que nos asió o nos tomó o nos salvó? Pues el que hace que esto sea posible es el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos salva e inmediatamente nos da y nos capacita con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él vaya haciendo en nosotros lo que Dios siempre ha querido que seamos. Por lo tanto, no existe el cristiano pasivo. No existe el cristiano: no, pero yo me convertí hace tiempo, pero estoy frío. Estás en pecado. No digas frío, porque estás desobedeciendo todo este tiempo. Estás perdiendo tu tiempo, digámoslo en palabras claras. Pero yo he hecho tantas cosas, perdiendo el tiempo. El Señor ha querido algo de ti y quiere algo de ti desde el mismo momento que te convertiste, si es que estás convertido. Y si no has logrado crecer, es porque estás perdiendo el tiempo. Una aclaración más, y la hemos hecho también muchas veces, pero vale la pena porque el error se multiplica. Cuando más se escucha un error, aunque sea error y sepamos que es error, se empieza a fijar en nuestra mente. Eso hay muchos estudios que lo demuestran. Por eso la importancia de mantenernos con una lectura viva en la palabra de Dios. Bueno, una aclaración. El Espíritu Santo es persona, ¿no es cierto? Es Dios y es persona. Así que, ¿se tiene o no se tiene? Eso es súper importante.
No se puede comparar con un fluido mágico, con una fuerza energética que es capaz de inflarnos como quien infla un globo y al mismo tiempo nos llena de poder. No. Incluso el Señor, dentro de otro contexto, nos hace una aclaración muy interesante en Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo, yo no puedo decir, tengo más del Espíritu, tú tienes menos del Espíritu, Señor, danos más. No, eso es error garrafal y de un mal aprendizaje, porque realmente nos han enseñado desde niños en algunas congregaciones esas fórmulas, pero no son bíblicas. El Espíritu está o no está. No podemos decir, esa persona tiene mucho espíritu. Lo que sería correcto decir, si vemos la acción del Espíritu en la persona, es, esa persona demuestra estar lleno del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Ya hemos visto varios errores que se cometen constantes y se están cometiendo masivamente hoy día al hablar del Espíritu Santo y que no están en la Biblia. Es incorrecto decir que venga el Espíritu, Señor, ven, manda tu Espíritu. Chamullo, circo, eso es, para producir sensaciones en la gente. Ah, sí, sí. No, el Espíritu está. No va a venir de nuevo, no va a haber un segundo Pentecostés porque tú estás invocando al Espíritu. No, eso es una mala costumbre y una manipulación de las personas. Manipulación. Es incorrecto decir, ¿el Espíritu está o no está? El Espíritu va a estar desde el momento que yo reciba a Cristo como mi Salvador personal. Y luego, ¿qué es lo que viene por delante? Es la llenura, es decir, ¿qué tanto control tiene Él sobre mi vida? Es incorrecto achacar al Espíritu Santo los extraños trances que algunos sufren, pues el Espíritu es claro. Él promueve no el trance, sino el dominio propio. Incluso cuando Pablo habla del hablar en lenguas, dice, y si 2 o 3 reciben, bueno, cállenlo y háblele a uno, y los demás juzguen. Es decir, lo que está hablando es de Dios realmente o no es de Dios. Entonces hay un control total y los demás callen. El Espíritu se sujeta, digamos, a la persona. No es que se subordine, sino que lo que le está dando tú puedes controlarlo. No es que entra en un estado de trance, te pones a bailar y hacer cosas raras como un baile del zambito ahí. No. Esas son cosas inventadas, muy efectistas, que traen mucha gente a las iglesias, pero no son bíblicas, por lo tanto, son pecados, al final, digámoslo así, claramente. Hermanos, el Espíritu Santo promueve siempre el dominio propio. Una persona arrastrándose en el suelo y se está llena de Espíritu. El Espíritu la tomó. Sí, el Espíritu de qué demonio la tomó. Pero no el Espíritu Santo. No vengan a manosear al Espíritu Santo. No vengan a blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre promueve el dominio propio y ama la claridad. Por lo demás, por lo que hemos visto, por eso es incorrecto decir, Señor, dame más del Espíritu, pues Él no es medida. Bueno, se dice, para entender un poco más esta idea de la llenura del Espíritu, se dice que los niños llenan la casa, y a veces la desbordan incluso. Pero esto no significa que los niños estén simultáneamente ocupando todos los rincones de la casa. Cuando los niños están enfermos parece que la casa está vacía. Pero esto no significa que ellos no estén en la casa, solo están inactivos. Llenar, por lo tanto, no es solo abarcar todo o una experiencia especial en que tenemos más de una persona, sino que es también tomar posesión de todo. Llenar significa tener el dominio de todo. Llenar significa hacer sentir la influencia en todo lugar. Todo eso implica llenar. Y aquí, ya que estaba en nuestra lectura, y lamento tener que hablar de correcciones, pero aprovechar a aclarar una frase muy repetida, la he oído mucho, incluso muy decepcionado de algunas personas que se las ha oído decir. Y es que las personas, muchas veces las oímos decir, personas de iglesia, a propósito de Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes de ser bien llenos del Espíritu Santo. Notamos en Efesios 5:18 que hay una intención muy clara.
Aquí se manifiesta, aquí está muy subrayada que se hace una distinción entre embriagarse y ser lleno del Espíritu. Son dos cosas diferentes. El vino embriaga, el Espíritu Santo desarrolla el dominio propio. Ahora bien, la frase que me molesta, pero tremendamente, porque no es bíblica y te lleva a desviar totalmente la doctrina del Espíritu Santo, la frase que he oído muchas veces para justificar manifestaciones histéricas y escándalos espirituales es: hermano, estábamos embriagados del Espíritu. Eso es una aberración, una aberración. La Biblia no dice eso. Lea, por favor, de dónde saca esa idea. Aquí nos está hablando de elegir entre embriagarse con vino, y no es la otra elección embriagarse con el Espíritu Santo. Simplemente estar llenos del Espíritu Santo, lo cual es muy diferente. Y aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste tremendo entre las dos ideas. Según Pablo en Gálatas 5, parte del fruto del Espíritu es templanza, justamente la palabra que se usa para alguien que no bebe. Templanza para referirse a alguien que tiene control sobre sí mismo. Templanza significa alguien que tiene todos sus sentidos limpios y no embotados por ningún tipo de droga, sino que totalmente despierto. Templanza, templanza. La acción del Espíritu Santo produce templanza, lo contrario a embriaguez, lo contrario. Entonces no se trata de estar embriagado de uno o del otro, no. O embriagado o templado. Pablo, en sus consejos a Timoteo, le dice en la segunda carta: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es templanza, totalmente controlado, pero controlado por esa razón. Aún en las manifestaciones más importantes del Espíritu Santo, siempre hay control, hay dominio propio. Y todo lo contrario, hay más dominio propio que nunca en la persona. No embriaguez. Pedro aconseja a los hermanos en su segunda carta: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué hacen esa gente arrastrándose por el suelo? ¿Qué hacen esa gente bailando como zombies? Eso no es dominio propio, no es dominio del Espíritu. Eso es satánico. Simplemente no es bíblico, pero se le achaca al Espíritu Santo. Es satánico, simplemente, digámoslo en sus palabras, porque es mentir y engañar a la persona en vez de dirigirla por donde debe ir. Hermanos, aquí no hay lugar. La Biblia no da lugar a los extraños éxtasis, extraños emborrachamientos espirituales, extraños estados de trance. No calzan con la doctrina del Espíritu Santo para nada. Por ello, no justifica al cristiano decir: no me pude dominar, fue algo superior a mí. No, si estás controlado por el Espíritu Santo, hay dominio propio. Hay dominio propio. No nos pudimos controlar y nació este hijito. No. Y los otros dicen que son jóvenes. No pueden. Y he escuchado a cristianos justificar a otros jóvenes que han terminado muy mal en este sentido. No. Si estamos apegados al Señor, hay dominio propio. Él te hace tomar control real de tu vida. El único que tiene control real de su vida es aquel que está sujeto al Espíritu Santo. Ahora, hay impedimentos. La llenura está a nuestra disposición, porque el Señor nunca nos va a pedir algo que no se pueda hacer. No hay imposibles pedidos por el Señor para su gente. Pero, ¿por qué es tan poco común la llanura? Pastor, usted está juzgando. No, es notorio. Tú ves a las personas sufrir por esta causa. Y tú dices, bueno, aquí falta la presencia del Espíritu Santo. Aquí falta la acción del Espíritu Santo. La presencia está, pero la acción, ¿por qué? ¿Por qué no hay llenura? Pues porque tenemos que entender varias cosas. La misma Escritura, el mismo Espíritu Santo nos dice, recordemos que cada palabra, cada letra que está aquí, cada tilde está dictada por el Espíritu Santo, así que aquí está todo lo que
Necesitamos saber del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mismo nos dice que Él se entristece. No entristezcáis al Espíritu Santo. Esa es una de las razones por qué no hay llenura. Muchas veces lo tenemos triste, es decir, caminamos en contra de su voluntad, o simplemente no consideramos siquiera la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuántas decisiones tomas en el día sin orar, sin pedir al Señor, sin pedir dirección? Eso estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está diciendo, bueno, y este hace lo que quiere. Pablo, y esa frase yo creo que una de las que más irrita al ser humano en la Biblia. Pablo cuando nos dice, no sois vuestros. Nuestra tendencia es decir, es mi cuerpo, hago lo que quiero, es mi mente, hago lo que quiero, es mi tiempo, hago lo que quiero. Y Dios dice, no, mentira, ninguna de esas cosas tuyas, son todas mías. Yo te las he pasado para que tú las administres. Entonces, cuando no estamos administrando correctamente, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y por supuesto que jamás vas a llegar a una tenor, aunque estén 10 horas cantando, porque parece que con el canto arreglan todo. No, el Espíritu Santo no. Esas son emociones fabricadas, prefabricadas. Hermanos queridos, uno de los ejemplos que a mí más me impresiona, me llama la atención, he estudiado, es el día de Pentecostés. ¿No es cierto? Ahí estuvieron con baterías, estuvieron cantando, ahí invitaron cantantes especiales que venían de Etiopía, de otras partes, y cuando estuvieron como 10 horas cantando, vino el Espíritu Santo. No hubo cantos, no hubo un silencio total, estaban escondidos, además tenían que... Las grandes manifestaciones del Espíritu Santo han sido sin manipulación. El canto muchas veces, normalmente, es usado en muchas iglesias, porque las grandes manifestaciones, los grandes mensajes vienen después de estar una hora cantando, y repetitivamente, mántricamente. Hay todo un juego mental muy conocido por los ilusionistas, muy conocido por Tony Camo, muy conocido por David Copperfield, muy conocido por todos estos grandes ilusionistas, y que lo están usando muchos pastores. Claro que sí. Así que gran parte de los problemas están esos, son falsas experiencias espirituales, falsas, son artificiales. Al Espíritu Santo se le puede alegrar y cuando le permitimos hacer su trabajo en nosotros. Y lo podemos apagar su obra, avivar su obra. No apaguéis el Espíritu, dice Tesalonicenses 5:19. Y a veces apagamos su obra con nuestras actitudes, cambiando realmente lo que la Escritura dice, por lo que la iglesia dice, el pastor dice, el hermano tanto que escribió un libro sobre este tema, dice, te lo dice él. No. Llenar, amados hermanos, y volvamos a nuestro tema, es abarcar. Lamentablemente, cuando se habla de estas cosas tan lindas, tan preciosas, hay que aclarar muchas cosas, porque lo vuelvo a decir, hay tanto error. Si no, comience usted ahí a ver en páginas y canales de YouTube. Cuánta cosa bárbara. Llenar es abarcar todo. El Espíritu Santo tomando dominio de mi ser para realizar su trabajo, eso es llenura, bíblicamente hablando. Por lo tanto, depende de algo que es muy difícil, y es una de las razones por las que se impide muchas veces este llenamiento, implica el sometimiento del yo. Ese yo. Cuando yo quiera, soy dueño de mí mismo. Yo. No, pero a mí me enseñaron así. Sí, pero te lo enseñó la Biblia. No, pero yo creo lo que mis padres y mis abuelos. Pero tus padres y tus abuelos creían lo que realmente la Biblia, o estaban sinceramente equivocados. Hermanos, esta es la fuente primaria. De aquí nace todo. De aquí nace todo, no de mis abuelos, no de la iglesia, no de los pastores, no del avivamiento, no, nace de las Escrituras. Por eso que estos rodeos dentro del tema, porque son importantes. ¿Cómo vamos hacia la llenura? Les voy a dar una ilustración. Mira, un dueño de una empresa, y esto es fácil que suceda, como no le iba muy bien con su empresa, contrató a una persona de reconocida experiencia, uno de los mejores del mercado, en administración para que ejerciera como gerente general de esta empresa. Se le pasaron las llaves de las principales dependencias, no todas. Además se le dio autoridad, pero restringida. El resultado fue que a pesar de que la empresa funcionó, realmente no lo hizo en función de las expectativas
no lo hizo en óptimas condiciones. La disciplina fue relajada, muchas acciones no podían ser tomadas porque no había más autoridad en este gerente, y el deterioro se empezó a sentir por aquí, por allá, incluyendo la suciedad que comenzó a invadir cada rincón del inmueble. El resultado se comenzó a notar también, como era lógico suponer, en la producción y en la falta de presencia que la empresa tuvo ese año en el mercado. En todo se hacía notar la falta de dominio del nuevo gerente, quien, a pesar de ocupar la mejor oficina del edificio, ser el mejor gerente que podía tener, pero tenía las manos amarradas para poder actuar. Al evaluar el dueño de la empresa lo que estaba sucediendo, cayó en cuenta que había sido un gravísimo error no dar toda la autoridad al reconocido gerente que había puesto por administrador. Desde ese día no solo le pasó todas las llaves, sino que le dio toda la autoridad que fuera necesaria. Las cosas cambiaron radicalmente. La disciplina se hizo sentir, el ritmo de trabajo aumentó considerablemente, las pérdidas se redujeron hasta llegar a cero, las decisiones fueron tomadas en el acta sin dilatarlas, el deterioro acumulado fue reparado, toda la empresa relucía limpia. En fin, por donde se mirara se notaba el cambio, donde se mirara se notaba la mano del gerente, donde se miraba se notaba la energía saludable de este hombre que había sido contratado. Se podía decir que el gerente lo llenaba todo. Y ahí encontramos nuestra frase. Muy parecida a nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto, como lo vimos en un mensaje anterior, nuestro abogado, el llamado a estar con nosotros para guiarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para, etcétera, enseñarnos. Él es llamado a ser nuestro ayudador, iluminador, abogado, director, sin dejar de ser al mismo tiempo nuestro dueño. Pero nos ha dejado, en virtud de la libertad otorgada propia de la creación humana, la capacidad tremenda de dejarle actuar más o dejarle actuar menos. Nos dejó la posibilidad de entristecerle o de alegrarle, la posibilidad de apagarle o avivarlo. Entonces la responsabilidad al final es nuestra. La capacidad está. Si rendimos todo nuestro llavero, le decimos al Espíritu Santo, perdón, te pasé unas llavecitas el otro día, pero mira, me quedan todas estas todavía. Hay una parte de mi corazón que abre esta llave. Hay una parte de mis afectos que abre esta otra. Hay una parte... Mira, hay un montón de llaves que no te había pasado. Toma, Espíritu Santo, toma todas las llaves de mi ser, todos los aspectos, mi mente, todo. Cuando hacemos eso, vamos a ver el cambio. Y ahí vamos camino a la llenura. Ahí vamos, sí, camino a la llenura. Si rendimos todo nuestro llavero, todas nuestras atribuciones, todos nuestros deseos, todo lo que constituye nuestro carácter, en fin, todo lo que somos, al control del Espíritu Santo, entonces Él dice, bien, a eso vine, tomo tu llavero, voy a realizar mi labor y ahora mejor que antes, porque me permites hacerlo. Y ahí vamos a ver su influencia, en cada rincón de lo que constituye a nuestra persona. Se podrá decir que aquí y allá se va a ver la obra del Espíritu Santo. Se podrá decir con justa razón, y ahí vamos a entender bien la idea, que ahora Él lo llena todo. Ejemplos tenemos maravillosos. Estudiar la vida del apóstol Pablo, la misma vida del apóstol Pedro. Cómo fueron cambiando a través del tiempo. Especialmente Pedro me parece muy interesante porque vemos diferentes etapas. Cómo fue cambiando cosas que decimos, no, esto es imposible, este es mi carácter y nadie me lo va a cambiar. Yo soy así, tienen que aguantarme como soy. Así era Pedro. Señor, no digas tal cosa, no hables lecera. ¿Cómo que vas a morir en una cruz? No, no puede ser. Cuando van a arrestar al Señor, saca la espada y les trata de cortar la cabeza a la persona que estaba tomando al Señor. Pasional. Y después vamos viendo que
el Espíritu Santo comienza a tomar control del control del control del control. Porque no basta con conocer a Cristo como Salvador para que el Espíritu Santo tome el control. Esto es un proceso, por eso el imperativo, es decir, la orden, no la elección, la orden de dejarnos, de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay algo importante. Alguien puede decir, bueno, yo he experimentado la llenura. Y generalmente la idea es así, ¿eh? Sí, yo recuerdo ese tiempo cuando vivíamos muy cerca del Señor, oraba todos los días, no salía a la calle sin antes leer las Escrituras, oraba con mi familia, colocaba mis negocios en las manos del Señor, colocaba mis problemas en las manos del Señor. Era una cosa, y la pregunta es, ¿por qué ahora no? Porque los seres humanos somos muy brutos, me incluyo. Primero de todos, sabiendo lo bueno no lo hacemos. Sabiendo, y siempre hay un pasado que fue mejor. Pero la idea no es eso, la idea es que siempre el futuro sea mejor. Con el tiempo, la seducción del mundo, el despertar de ese viejo hombre que nos acompañará durante toda la vida, podemos ir tomando nosotros, en forma normalmente imperceptible, porque esto nunca es un salto largo, porque se nota mucho la diferencia, es lento, lento, lento. Vamos tomando de nuevo el mando, el control de nuestra vida y sin que nos... bueno, de repente tomamos conciencia de ello, pero poco a poco vamos quitando otra vez las llaves. El Espíritu Santo, por favor, no te metas acá. O vamos formando nuevos rinconcitos, no. Pero este sí que es mío. Ay, ay, ay. Y ahí comenzamos a perder la llenura. La llenura no es que se alcance y ahí se mantenga. Muchas veces en la vida vamos a tener que volver a empezar a llenar, quizás de diferentes medidas, ¿no es cierto? O sea, algo se puede vaciar mucho, poco una piscina y podemos empezar a rellenarla. Bueno, es triste. Y bueno, ¿cómo lo notamos? Tenemos que ser prácticos. ¿Cómo notamos que estamos perdiendo la llenura? En primer lugar, porque hablamos de los tiempos mejores cuando el Espíritu Santo nos guiaba totalmente. Oye, pero si hasta mis enemigos, hasta ese chofer que me chocó en la micro, no sé, no podía sino amarlo y claro, era molesta la situación y me molestó y fuimos a juicio y todo lo que quieras, pero no había odio, todo es diferente, todo se hace diferente. Y uno empieza a recordarlo como de pasado. Ya, si estás hablando del pasado significa que ahora no estás así, ahora hay un problema. Los síntomas. Mira, el Espíritu Santo desarrolla en nosotros su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, si restringimos al Espíritu Santo, vamos a empezar a ver restringido este fruto. Perderemos en alguna medida esa capacidad de amar. El fruto del Espíritu es amor. Bueno, vamos a perder capacidad para amar, vamos a perder gozo, vamos a perder paz, vamos a perder paciencia. Ya no tengo paciencia. Vamos a perder fe, vamos a perder mansedumbre. Todo lo que el Espíritu Santo da, justamente, si lo tengo triste, si lo tengo apagado, todo lo que es su fruto también se va a apagar, si es lo que él hace. Entrarán además dudas, impaciencias, falta de pasión por las almas. Tu vecino se muere, que se muera. Vas a perder gozo interno, ese gozo interno continuo. El Espíritu Santo es el encargado de dar testimonio, dice en Romanos, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si el espíritu lo tenemos acorraladito, triste, impedido de realizar su tal labor, ¿qué va a suceder? Algo muy sencillo, van a empezar a aparecer dudas. Dudas, pero ¿será real lo que creemos? ¿Será real lo que dice la Biblia? Pero este Señor, y empezamos más a pensar en lo que dicen los señores que lo que dice la Biblia. Pero, pucha, ¿seré salvo realmente? ¿Seré salva realmente? Me entran dudas. Eso te significa que hay problemas con la llenura. Tienes fugas, es como las fugas de agua, las fugas de gas, hay fugas de llenura. No del Espíritu Santo, porque Él siempre va a estar ahí. Es persona, no se divide, no se fue. Yo antes tenía mucho más, no tenías más del Espíritu Santo, tenías al mismo Espíritu Santo y en la misma cantidad, pero con una diferencia, antes Él podía ser más en tu vida. Esa es la diferencia. Eso es bíblico decirlo.
Al entristecer al espíritu, el testimonio será debilitado. Y si eso perdura, entonces comenzarán a echar muchas dudas. Y con ello, pérdida de gozo. Una persona así comienza a ocultar su testimonio. Son todos síntomas, algunos son visibles y otros invisibles. Pero los visibles es muy clásico. Evita al pastor como si fuera la lepra misma. Hablar con hermanos que le puedan decir algo. Porque sabe que está mal. Y se da cuenta que otros se dan cuenta. Especialmente los hermanos que están más cerca del Señor o más maduros en la iglesia, se dan cuenta. Y esto te va a traer finalmente como consecuencia incluso otras cosas como enfermedades físicas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice David. Y sabes, si el pastor se da cuenta, los ancianos se dan cuenta, los hermanos más maduros se dan cuenta. Este hermano gasta lo que no tienen psiquiatras en vez de ir al Señor y pedir perdón de una vez por todas por los pecados que está ocultando. Porque está guardando por ese intento de controlar su vida. Hermano, esto enferma físicamente, sí o sí. Y la iglesia muchas veces ora y ora por la persona. ¡Ay, Señor, sánalo! ¿Pero por qué, Señor? Y al final hasta nos enojamos con el Señor. Pero, Señor, ¿qué pasa? O nos enojamos con las personas que han orado con aquella persona. ¿Pero qué pasa con tu hermano? ¿No tienen fe? Bueno. Pero el problema puede estar netamente aquí. Y muchas veces aquí. Porque el Señor es todopoderoso para sacarnos de todos los hoyos, hermano. Ahora, por el contrario, a la medida que el Espíritu Santo nos llena, el testimonio interno se hace más fuerte y claro. La seguridad reemplaza a la duda. El gozo reemplaza al temor. Las almas perdidas nos comienzan a preocupar. Mira el cambio. La paciencia aparece. Nuestros pecados ahora nos duelen más, mientras la presencia o la acción del Espíritu Santo sea más perfecta en nuestra vida, más nos van a doler los pecados y más rápido vamos a ir a pedir perdón por falta que hayamos hecho con Dios. El arrepentimiento es espontáneo y rápidamente vamos ante el Señor, como decía, para arreglar cuentas. El Espíritu Santo tomando todo el dominio de mi ser, eso es llenura. Eso es llenura, no cantidades de Espíritu Santo. Eso es ridículo. Esto otro es bíblico. Y el hecho de estar totalmente llenos del Espíritu Santo, porque alguien podría decir, hay un tope, humanamente realmente no debiera haber, pero cuando llegamos a cierto nivel, entonces la Biblia habla de otro término muy interesante, habla de la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo está haciendo todo lo que Él vino a hacer en ti? Ese día que sientas esa satisfacción sobrenatural es porque la plenitud de la obra del Espíritu Santo se ha realizado, se está realizando en ti. Eso lo vemos muy rara vez. Lo veo en el apóstol Pablo, incluso en el apóstol Pedro. Fue muy fluctuante durante mucho tiempo, incluso en su tiempo de auge, de repente lo vemos así, perder la llenura. Y tanto así que el apóstol Pablo lo reprende al apóstol Pedro, bueno, para que vuelva a subir. Así somos los seres humanos. Qué paciencia nos tiene el Señor. Queridísimos hermanos, como persona se puede entristecer al espíritu, como decíamos, ir contra su voluntad, o alegrar al permitirle hacer su trabajo. Y repito una vez más, se puede apagar su obra o avivar su obra en nosotros. Todo depende del sometimiento de esa cosa horrible que tenemos que someter al Señor, el yo. Pero yo creo, pero mira, la Biblia dice, y tú hables y le lees, sí, pero yo creo que Dios no haría eso conmigo. No, yo no creo. Pero yo creo que Dios es amor, así que va a perdonar a todo esto. No, dice claramente, y lo vemos en tantas porciones, que hay un infierno. No, pero es que no puede existir el infierno. Dios tiene que al final, date el yo, que se coloca al final por sobre la Biblia. Eso se llama idolatría.
egolatría, cuando yo me idolatro a mí mismo. Y hermanos, muchas veces y normalmente somos más ególatras de lo que pensamos. Por eso en la porción es muy interesante, el mensaje daría para mucho más si tomáramos todo el contexto, porque es muy rico el contexto. Yo solamente estoy usando y casi fundamentalmente la idea de la llenura del Espíritu, pero hay muchas cosas asociadas en este versículo que podríamos continuar haciendo un mensaje exegético y ver todas las características que tiene una persona llena y más aún, todo lo que necesitamos hacer para ser llenos. Pablo dice, despojados del viejo hombre. Qué rico sería meternos en cada uno de esos temas. Desechando la mentira. A veces somos muy cristianos, pero mentirosos al mismo tiempo. Buenos cristianos. Sí, es hermano, re buen cristiano, pero mentiroso. Airaos, pero no pequéis. Cuidado con tus iras, con tus enojos. El que hurtaba no hurte, pues todo está dicho a la iglesia. Sí, la iglesia también se roba de muchas maneras. Como eso te digo, hay tanto que más que podríamos hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué cuesta eso, Ni palabras deshonestas, dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero un poco de malicia, pastor, usted ya se puso fanático. Por eso nos invitamos al pastor, porque embarra todas las reuniones y la gente se inhibe con el pastor presente o se inhibe con el anciano presente. No debiera ser nunca así. ¿No? Dice, incluso habla de eliminar fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun cenombre. Esas son las fórmulas para limpiar y poder obtener la llenura. Ni necedades, ni truhanerías, dice. No voy a leer en detalle, estoy seleccionando. No participéis en engaños, no participéis en ocultismo. No. Ahora, la capacidad para dejar estas obras de la carne no está en nosotros. Pero sí podemos rendir nuestra voluntad, nuestro yo, y llevar una por una las cargas delante del Señor para que Él las vaya quitando de nosotros. Él sí tiene el poder para hacerlo. Eso sí. Cuando se cae una tapadura, y es raro que alguien no haya tenido esta experiencia, sabemos que cada momento que pasa cuenta en contra nuestra. Las caries continúan agrandándose, nunca una carie se ha achicado, hasta llegar finalmente a producir dolor, más complicación, infección, etc. De un acto, fíjense qué interesante, de nuestra voluntad dependerá el ser sanado, el que sea quitado el mal de nosotros. De nosotros depende hacer una cita con el dentista y no solo olvidarnos de la cita, como suele ocurrir. Es un mecanismo psicológico para evitar el dolor. Generalmente nos olvidamos de las cosas importantes. Bueno, y luego de ir al dentista el problema estará superado y diremos, me arreglé una muela, pero en realidad la arregló el dentista. Claro que gracias a un acto de nuestra voluntad, porque el dentista nunca podría habernos arreglado la muela si nosotros no vamos. Ser llenos del Espíritu es una orden. Con las obras de la carne sucede algo similar. Podemos ir a Dios llevando nuestras caries ira, nuestras caries amargura, nuestras caries desamor, nuestras caries yo, para que Él dé solución a cada problema. Pero es un asunto de tu voluntad, el rendirnos y llevar el problema ante Él. Queridos hermanos, por la gracia del Señor estamos comenzando un nuevo año y hoy el Señor nos recuerda su voluntad a través de este mensaje expresada por medio de una orden. Ser llenos del Espíritu. ¿Qué quieres para este año? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres? Una cosa que podemos decir porque estamos en plena voluntad del Señor es, Señor, quiero ser lleno del Espíritu porque tú lo quieres. Y si tú lo quieres, eso es lo mejor para mí. Estamos empezando. Todavía es un año de paquete, como dice. Nuevecito. Seamos llenos. Que al finalizar este año
en el último mensaje de este año, si el Señor no viene antes, podamos decir, he sido llenado del Espíritu Santo durante este año, de una manera como nunca antes lo fui. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, bastó rendir mi voluntad, rendir mi yo a Él, entregarle las llaves, y realmente Él ha tomado el control de todo, de todo, de todo. Y queridos hermanos, no es una sugerencia, no es un consejo, es una instrucción apremiante. Desobedecer es vivir una vida cristiana seca, frustrada, estancada. Por otra parte, la obediencia implica crecimiento, implica gozar del fruto del Espíritu, que se manifiesta de 9 formas, como está en Gálatas. Significa amar más a Cristo y su obra, y lo que Él hace, en otras palabras, y su obra. Vivir una vida expectante, maravillosa. ¿Qué tiene el Señor para mí hoy día? Una vida abundante. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tu palabra aclara. Los hombres enredan, Señor, y crean fantasías, Padre. Crean emociones falsas. Pero, Padre, tu palabra es traslúcida, es transparente y es aclaradora, sanadora. Señor, tu voz queremos oír y no la de hombres. Tu voz, Padre Celestial, a través de las Escrituras. Padre, ayúdanos para ser llenos del Espíritu. Cada día más llenos del Espíritu. Cada día, Señor, con algún sector nuevo de nuestra vida entregado a ti, Señor. Señor, y yo te pido que ayudes a mis hermanos, porque muchas veces eso significa renuncias. Renuncias a relaciones, renuncias a amistades, renuncias a muchas cosas, renuncias a cosas que nos gustaban, pero a ti no te gustan. Y eso es importante. Más vale ser lleno del Espíritu que vivir una vida con todo lo que me gusta, pero lejos del Espíritu. Además, Señor, sabemos que en la medida que nos acercamos a ti, cada día nos gusta más vivir dominados por el Espíritu. Nos gusta más ser llenos del Espíritu. Ayúdanos, Señor, para degustarlo. Ayuda a mis hermanos. Ayuda a esta iglesia, Señor. Esta es tu iglesia. Y tú lo que quieres es que cada persona que está aquí sea llena del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.